algo muy especial, mis hermanos. Y habían transcurrido 10 años desde que David había tomado el puesto de rey, mis hermanos. Pero él sintió la necesidad de que el arca del pacto tenía que estar dentro del pueblo de Israel, dentro de la ciudad, mis hermanos. Y vemos que este rey, mis hermanos, tomó consejos de todos los militares, de todos los jefes. ¿Para qué, mis hermanos? No solamente para llevar el arca, sino para reunir a todos los esparcidos que habían sido, mis hermanos, habían sido esparcidos por el rey Nabucodonosor, mis hermanos, cuando fue llevado cautivo Israel, mis hermanos. Entonces el pueblo de Israel estaba cautivo, hasta el arca de pacto, mis hermanos, estaba fuera del pueblo, mis hermanos. Dice el verso 2: enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra, mis hermanos, de Israel, por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. O sea, mis hermanos, que el rey David propuso trasladar el arca y también a todos sus hermanos, y mandó a todas las ciudades, a todos los ejidos, para reunir a los sacerdotes también, mis hermanos, que también estaban fuera. Inclusive ahí estaba Abinadab, mis hermanos, donde permanecía el arca de pacto. El arca, mis hermanos, que había sido una hechura por el pueblo de Israel, por una ordenanza de nuestro Dios, mis hermanos. O sea, el arca del testimonio también se denominaba, mis hermanos. Ahí se encontraban los 10 mandamientos dentro del arca, mis hermanos. Y eso es lo que representaba la presencia de Dios. Y podemos ver en Éxodo capítulo 25, verso 10, mis hermanos. Dice, mis hermanos, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón, tomaré mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones. O sea, que él primero mandó, mis hermanos, a pedir todo lo que iba a necesitar al pueblo. Y dice el 10: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, mis hermanos. Vio la ordenanza de nuestro Dios, mis hermanos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo, mis hermanos? Nosotros estudiamos en el libro de Éxodo, mis hermanos, lo que Dios quiso que el pueblo hiciera, y el pueblo así lo hizo, mis hermanos. Por eso esa arca representa, mis hermanos, la presencia de nuestro Dios. Dice el verso 4, mis hermanos: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo, mis hermanos. Verso 5: entonces David reunió a todo Israel desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim y Aisei. Y subió David con todo Israel, mis hermanos, Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. 7: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, mis hermanos. Y Usa y Ahío guiaban el carro, mis hermanos. ¿Quién era Usa y Ahío, mis hermanos? Estos eran hijos de el sacerdote Abinadab, mis hermanos. Dice en 2 de Samuel, mis hermanos, siempre el capítulo 6,
capítulo 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. De ahí de hoy en día aquellas iglesias, mis hermanos, que danzan han tomado danzar. Pero también les puedo mostrar que también eso no dio beneplácito, sino que dio menosprecio, mis hermanos, en el corazón de los que lo vieron hacer. Y lo podemos ver, mis hermanos, en el mismo capítulo 6 de Segunda de Samuel, verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Micaíl, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que resaltaba y danzaba de delante de Jehová, y le menospreció en su corazón, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sabían que no era agradable al pueblo de Dios. Volvamos, mis hermanos, a primero de Crónica, mis hermanos, al capítulo 13, y miremos lo que dice el verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Quién era Usa, dije, mis hermanos? Era un hijo del sacerdote Abinadab, mis hermanos. Usa iba guiando la carreta con Ahío, mis hermanos. Y viendo que los bueyes tropezaron, Usa extendió la mano. Yo creo que ustedes han visto esa película, mis hermanos, donde dice a caer y sostiene él con su mano, mis hermanos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? El arca del pacto, el arca del testimonio no podía ser, mis hermanos, tomada por cualquier persona, mis hermanos. No podía ser agarrada por cualquier persona. Ya era una ordenanza de nuestro Dios que le había dado al pueblo de Israel, que solo por los levitas, mis hermanos, podía ser transportada. Y mire lo que pasó, algo inconveniente ahí, mis hermanos. Era llevada por un carruaje nuevo, un carro nuevo, dice. ¿Qué sucede, mis hermanos? Era la manera que Dios había enseñado al pueblo de Israel de llevar esta arca, mis hermanos, del pacto. Miren lo que dice en segunda de Samuel siempre, mis hermanos. Dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, en el verso 6, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios, porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Claro, mis hermanos, cualquier persona podía haber reaccionado de esa manera, mis hermanos. Como que usted mire, mis hermanos, que uno de mis hermanos se desmaya. ¿Qué hace usted, mis hermanos? Atenderlo inmediatamente, pues es una reacción de humano, mis hermanos. Pero él no meditó en ese momento que haber tocado el arca, mis hermanos, iba a perecer, mis hermanos. Iba a morir. Así es. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Dios lo hiere y muere inmediatamente. ¿Qué causó, mis hermanos? Volvamos a primera de Crónica, capítulo 13. ¿Qué pasó, mis hermanos? Dice el verso 11. Y David tuvo pesar, mis hermanos, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, mis hermanos. O sea, mis hermanos, que a David tenía sentimientos. Le dolió en su corazón, mis hermanos, lo que pasó en ese momento. Dice el verso 12, y David temió a Dios aquel día, mis hermanos, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Qué se consideró David en ese momento, mis hermanos? Que no estaba limpio, mis hermanos. Se sintió, mis hermanos, que no era digno en ese momento de llevar el arca del pacto a su casa. Y miren lo que prosiguió, mis hermanos. Dijo David en el verso 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo.
Ahí en el momento que pasó esta consecuencia, mis hermanos, que pasó este relato de Usa, mis hermanos, David tuvo temor. ¿Cómo voy a llevar el arca del pacto a mi casa? Representaba la presencia de Dios, mis hermanos, y tuvo temor ser herido, así como Usa fue herido, mis hermanos. Se sintió indigno quizás en ese momento, entonces decidió dejarla en casa de Obed-Edom, mis hermanos. Dice el verso 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, mis hermanos, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía, mis hermanos. ¿Qué es ser bendecido, mis hermanos? ¿Se considera usted bendecido, mis hermanos? ¿Bendecida? ¿Bendecido? Dice, mis hermanos, teniendo salud lo tengo todo. Yo digo que teniendo a Dios y a Cristo, lo tenemos todo, mis hermanos. Como decía Pablo, mis hermanos, en Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar, mis hermanos. Lo que manifestó Pablo. Todo lo podemos, mis hermanos. Solo falta creer. Es lo más difícil que nos ha costado a nosotros, mis hermanos. Creer. Miren lo que pasó en este varón, mis hermanos. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. Con la familia, dicen mis hermanos. En su casa. ¿Qué habrá sentido Obed-Edom, mis hermanos? Yo creo que Obed-Edom había escuchado hablar del arca del pacto, mis hermanos. ¿Qué representaba? Se dio cuenta de que haberla tocado Usa pereció, mis hermanos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Dice que en todo lo que tenía, mis hermanos. Si estaban enfermos, mis hermanos, fueron sanados. Si estaban vacíos de Dios, mis hermanos, fue lleno de su presencia. Y esa es la bendición que produce Dios, mis hermanos, en nuestra vida. Su presencia en nuestra vida, Dios produce bendición, mis hermanos. Aunque usted no tenga absolutamente nada de lo que puede tener una persona enriquecida económicamente, mis hermanos, pero si usted tiene a Dios, mis hermanos, usted está confiando en Dios. Usted está esperando en Dios. Usted tiene la plena seguridad de que Dios lo va a asistir, mis hermanos, en cualquiera de las circunstancias que usted esté viviendo. Y una de las mejores cosas que trae Dios en la vida de nosotros, mis hermanos, que no la puede dar el mundo, es la paz. A usted lo pueden vituperar, lo pueden ultrajar, mis hermanos, y usted como que no le digan nada, mis hermanos. Eso es lo que produce Dios en la vida de uno, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de insistir en el día a día, mis hermanos. Traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Traer a su Hijo Jesucristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, o más Cristo vive en mí, mis hermanos. Porque Él consistió, mis hermanos, que con Cristo Él lo podía todo. Él tenía todo, mis hermanos. Y era una eminencia, mis hermanos. Un apóstol escogido por Dios, que se consideró el menor de todos. Pero Dios lo escogió. Así como Dios escogió en este momento en que el arca del pacto reposara en la casa de Obed-Edom, mis hermanos, 3 meses. Pero después es el relato más hermoso, mis hermanos. Lo que Obed-Edom, después de ver la manifestación de Dios en su familia, mis hermanos, la decisión que tomó, y es la decisión que nosotros debemos tomar en el día a día, mis hermanos. La presencia de Dios no la puede suplir nada en el mundo, mis hermanos. Nada, mis hermanos. Aunque le digan a usted que está loco, aunque le digan a usted que está loca, mis hermanos, pero la presencia de Dios nadie se la puede suplir en su vida. Miren lo que pasó, mis hermanos, con este varón después que recibió, que fue bendecido, mis hermanos, en todo lo que tenía. Y vamos a pasar al segundo libro de Samuel.
Y dice en el verso 12, siempre del capítulo 6, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, mis hermanos, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, mis hermanos. ¿Quién quisiera tener el arca del pacto en la casa, mis hermanos? Después de ver este testimonio que le ocurrió a Obed-Edom, mis hermanos. A mí me impacta, mis hermanos. Ahora nosotros, ¿cómo podemos tener el arca del pacto en nuestra casa, mis hermanos? Dice que en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, mis hermanos. Ahora, ¿dónde están los 10 mandamientos, mis hermanos? En el corazón, en la mente de nosotros, mis hermanos. Ahí está, mis hermanos. Esa es la representación del arca del pacto, mis hermanos. Entonces la presencia de Dios está en nuestra mente, mis hermanos. En nuestro corazón. Ahí está la presencia de Dios. Ahora, mis hermanos, como el ser humano ha tenido la mente entenebrecida, no ha podido morar Dios en ese corazón, mis hermanos. Porque Dios no puede morar en una mente entenebrecida, mis hermanos. En una mente que está contaminada, en una mente que está llena de maldad. Porque no puede permanecer lo limpio con lo sucio, mis hermanos. No puede permanecer lo limpio con lo sucio, mis hermanos. Entonces Dios no puede permanecer, mis hermanos, en una casa donde no está limpia, mis hermanos. Y ese es el temor que sintió David, mis hermanos. No puedo llevar el arca, dijo, porque mi casa está sucia. ¿Y qué hizo David, mis hermanos? Y David mandó a hacer una tienda, mis hermanos. Pero fue avisado que Obed-Edom fue bendecido, mis hermanos, en 3 meses. Entonces rápido tomó la decisión de llevar el arca, porque sabía que el arca de pacto producía bendición, mis hermanos. Y era algo que representaba la presencia de Dios. Y el arca de pacto era llevada, mis hermanos, siempre cuando el pueblo de Israel anduvo en el éxodo, mis hermanos, en el desierto. Porque esa era para ellos la presencia de Dios. Dice el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero, mis hermanos, engordado. ¿Qué es lo primero que hizo David, mis hermanos? Hizo sacrificio, mis hermanos. Hizo holocausto a nuestro Dios. Hizo un sacrificio de paz, mis hermanos. Que era una orden que Dios había dado al pueblo de Israel, mis hermanos. Y ahora nosotros, mis hermanos, ¿qué sacrificio damos para Dios? Nos estamos esmerando, mis hermanos, para que Dios more en nuestros hogares. Que en nuestros hogares haya ese altar, mis hermanos. Para que nuestras familias también sean bendecidos. Así como fue bendecida la familia de Obed. Obed-Edom, mis hermanos, fue un personaje que nos muestra mucho, mis hermanos, en esta meditación de hoy. Y miremos lo que fue capaz de hacer Obed-Edom después de mirar, mis hermanos, la presencia de Dios en su casa. Después de ver la manifestación de Dios en su familia. Después de haber sido bendecido en todo, mis hermanos. La decisión que él tomó, mis hermanos, y es la decisión que hoy en día nosotros, como pueblo del Señor, como iglesia, como personas que conocemos a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, debemos tomar determinaciones, mis hermanos, de seguir sus pisadas, mis hermanos, de seguir su ejemplo. Mire lo que sucedió, mis hermanos. Dice en el verso 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Micaíl, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Por eso el pueblo del Señor no danza, mis hermanos.
Porque el pueblo del Señor sabe que es algo que no es agradable, mis hermanos, al pueblo del Señor. No es agradable a Dios. Dice el 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, mis hermanos. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová, mis hermanos. ¿Por qué llevó el arca David, mis hermanos? De la casa de Obed-Edom. Porque miró que Obed-Edom había sido bendecido, mis hermanos. Porque él sintió la necesidad del arca de Dios dentro de la ciudad, mis hermanos. Porque el arca de Dios representa la presencia de Dios. Y es la bendición de Dios que tiene que producir en nuestra vida, mis hermanos. Su presencia de Dios en nuestra vida tiene que producir mucho, mis hermanos. Primeramente, un cambio, mis hermanos, radical en nuestras vidas. Un cambio de 360 grados, mis hermanos. Cambiar nuestra forma de actuar. Cambiar nuestra forma de ser. A eso nos invita la presencia de Dios en nuestra vida, mis hermanos. Sin Dios no podemos alcanzar los cambios, mis hermanos. Jamás un ser humano ha podido cambiar, mis hermanos, sin la ayuda de nuestro Dios. Sin hacer presente en su vida a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es el que hace el cambio en nuestra vida. Primeramente decíamos en la mañana, y lo encontramos en San Juan capítulo 6, verso 44, donde Dios primero nos trae a Jesucristo, mis hermanos. Y de allí Jesucristo, mis hermanos, nos redime, nos justifica. Y después nos lleva al Padre, mis hermanos. Es un ciclo, mis hermanos, que nosotros tenemos. ¿Y cómo nos ha traído Dios a su camino, mis hermanos? Por su amor y su misericordia. ¿Usted cree que Dios ha tenido misericordia de todos, mis hermanos? Algunos no, mis hermanos. Porque si no estuviera llena esta iglesia, mis hermanos. No de todo, mis hermanos. Porque también en Proverbios dice que Dios escogió desde el vientre al impío para el día malo, mis hermanos. Entonces, por su misericordia y amor, nosotros estamos aquí, mis hermanos. Ahora demostrémosle a Dios, mis hermanos, ese amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Porque una cosa es que Dios nos muestre su amor y otra cosa es que nosotros mostremos el amor a Él, mis hermanos. Y el amor que le vamos a mostrar a Dios, mis hermanos, es con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar, mis hermanos. En eso vamos a demostrar. Porque ¿cómo se conoce un creyente, mis hermanos? Bueno, en los evangelios encontramos cómo se conoce un fruto, mis hermanos. ¿Cómo se conoce, un árbol, mis hermanos? Por su fruto. ¿Cómo se conoce un creyente, mis hermanos? Por su fruto, mis hermanos. ¿Podremos dar fruto nosotros separados de Dios? ¿Podamos llevar frutos buenos delante de Dios separados de Él, mis hermanos? En ninguna manera, mis hermanos. Tenemos que venir primeramente a Él, mis hermanos, o que Él nos caiga a Jesucristo para poder dar fruto, mis hermanos. Y eso es lo que miramos en este personaje, mis hermanos. Dice, mis hermanos, vamos a pasar al libro de Crónicas, capítulo 13. Miremos lo que este varón sintió en la pasión después por seguir el arca del pacto, mis hermanos. La tentación de estar cerca del arca del pacto, lo que produjo en su vida. Y lo encontramos en el capítulo 15 del verso 16. Vamos a leer, mis hermanos, verso 11. Para un poco, dice, y llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, pasáis el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he
preparados, eran los levitas, mis hermanos, los sacerdotes encargados de llevar el arca del pacto, mis hermanos. Y ese fue el error que cometió primero David, mis hermanos, cuando perece Usa. Dice el verso 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. ¿Vieron, mis hermanos? En las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo venía primero? En un carruaje, en una carreta nueva, tirada por bueyes. Pero ¿cómo tenía que ser llevada? En los hombres, mis hermanos, con barras, por los sacerdotes. Dice el 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asac, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías. 18, siempre del verso capítulo 15, mis hermanos. Dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jeasiel, a Semiramoc, Geliel, a Uni, a Eliab, Benanía, Masaías, Matatías, Elifelejú, Micnías, Obed-Edom y Geliel, y Jeriel, los porteros. Vemos, mis hermanos, a Obed-Edom aquí, mis hermanos, ya como uno de aquellos que tenían que trabajar con los levitas, designado, mis hermanos, a ser músico, Obed-Edom, y después dice que fue designado a ser portero, mis hermanos. Me imagino que preguntaban, ¿quién quiere tocar algún instrumento aquí? Obed-Edom decía, heme aquí, mis hermanos. Y esa es la enseñanza que yo quiero traer, mis hermanos, en esta tarde. Que cuando se necesite una persona para la obra de Dios, mis hermanos, no nos resistamos, mis hermanos, porque estamos poniendo tropiezos a nuestras bendiciones, mis hermanos. Dice el 19, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Vamos a pasar al 14, mis hermanos. Perdón, al 24. Y Sebanía, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca, mis hermanos. ¿Qué miramos aquí, mis hermanos? Un Obed-Edom entregado, mis hermanos, a servir en el ministerio, mis hermanos, a servir, mis hermanos, en los designados, en uno de los levitas, a trabajar, mis hermanos, en la obra del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Como decía en el verso 13, en el capítulo 14, porque él sintió la presencia de Dios, mis hermanos, y él quería estar cerca del arca del pacto, mis hermanos. Eso quería él seguir recibiendo la bendición de Dios, mis hermanos. ¿Quién no va a querer seguir recibiendo la bendición de Dios, mis hermanos? Entonces no nos apartemos. Cada día aproximémonos más a Dios, mis hermanos. Aproximémonos más a su Hijo Jesucristo, que vive encarnado en nuestra vida. Como decía Pablo, mis hermanos. Y eso es lo que se sintió este varón, mis hermanos. Después dice, vamos a pasar, mis hermanos, al capítulo 16. Dice el 16, verso 38, mis hermanos. Y Obed-Edom y sus 68 hermanos o familia, y a Obed-Edom, hijo de Edutún, y a Osa como portero, mis hermanos. Fueron escogidos, mis hermanos, como personas
importantes en el servicio, mis hermanos, en la tienda. ¿Por qué, mis hermanos? Miramos que Obed-Edom entró, dejaron 3 meses el arca del pacto en él, mis hermanos. ¿Qué sintió Obed-Edom, mis hermanos? Cuando Obed-Edom, yo creo que David fue a traer el arca, mis hermanos, Obed-Edom no quería que se la llevaran, mis hermanos, porque él sintió la bendición, sintió la presencia de Dios en su familia y en su casa, mis hermanos. Entonces él decidió seguir, mis hermanos, y irse, transportarse hasta la tienda, mis hermanos. Y eso es la enseñanza, mis hermanos, de Obed-Edom en nuestras vidas. Que nosotros también sintamos en nuestra vida el sentir de servir a la palabra de Dios, de servir en todo, mis hermanos, en lo que Dios nos ha escogido, en el servicio del Señor. Que algunos, mis hermanos, no tengamos que señalarnos cuando algún hermano o hermano se necesite, mis hermanos, en la obra del Señor. Eso es lo que nos enseña Obed-Edom, mis hermanos. Que después de haber sido llevada a su casa el arca del pacto, mis hermanos, él sintió la necesidad, después de ver la presencia de Dios, mis hermanos, haber sido bendecido en todo, sintió de que no podía separarse más del arca del pacto, tomó la determinación de seguir el arca, mis hermanos, y después sirvió en la tienda, mis hermanos, de músico, de portero, y miremos también, mis hermanos, toda su familia, 68 de su familia decidieron también seguir en el servicio de la tienda, mis hermanos. Y esa es la enseñanza, mis hermanos, que traigo yo en esta tarde, que nosotros sintamos la necesidad, así como la sintió Obed-Edom, mis hermanos, de servir en la tienda. Ahora nosotros de servir en la iglesia de Dios, en el pueblo del Señor, de servir en todo lo que esté a nuestro alcance, mis hermanos. Miren lo que dice el capítulo 26, siempre del libro de Crónicas, mis hermanos. Capítulo 26, verso 4. Dice, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar y el quinto Natanael, y el sexto Amiliel y el séptimo Isacar y el octavo Peutai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom, mis hermanos. Miremos para que entendamos el verso 1. También fueron distribuidos, dice, los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Ahí estaba él, mis hermanos, incluido en los músicos y en los porteros. Y dice que los hijos de Obed-Edom, mis hermanos, hasta el cuarto y el quinto, el sexto, el octavo, siguieron sirviendo en la tienda, mis hermanos. Y miremos el verso 14, mis hermanos, de ahí mismo. Dice que la suerte para la del oriente, o sea, cayó a Selemías, y mitieron a suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-Edom la puerta del sur, y sus hijos, y la casa de provisiones del templo. Mira hasta dónde lo llevó Dios a Obed-Edom, mis hermanos, hasta ser uno de los grandes personajes, mis hermanos. Dice que llegó a ser el portero de la puerta del sur, del templo, mis hermanos, de la casa de provisiones. ¿Y quién era Obed-Edom, mis hermanos? Antes de que llegara el arca del pacto a su casa, mis hermanos. ¿Quién éramos nosotros antes de venir Jesucristo a nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué es lo que quiere Dios ahora de ustedes y de mí, mis hermanos, cuando nos ha mostrado a su Hijo Jesucristo? Quiere engrandecernos, mis hermanos, así como engrandeció esta familia. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Que usted y yo nos engrandezcamos en su presencia, mis hermanos. Que seamos bendecidos en todo, mis hermanos, así como bendijo a Obed-Edom. Que seamos enriquecidos en todo, mis hermanos. Que de ninguna cosa nosotros carezcamos, mis hermanos. Porque tengamos la confianza de que Dios está a nuestro lado, mis hermanos. Y esa es la fe y la certeza que debemos de tener. Eso es lo que debemos de absorber día a día, mis hermanos. Que Dios es lo que quiere en nuestra vida.
Que su presencia sea bendición en sus vidas cada día, mis hermanos. Que la presencia de Dios sea bendición en sus vidas cada día, mis hermanos, como en la mía. Y es lo que nosotros debemos permanecer día a día, mis hermanos, sometidos a Dios y a su Hijo Jesucristo para sentir su presencia. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos, este consejo divino de nuestro Dios, esperando que haya hecho eco en su mente y en su corazón, mis hermanos. Que llevemos en mente y en corazón que la presencia de Dios es la que debe de existir en nuestras vidas. No hay otro ser, mis hermanos, porque decía en San Juan capítulo 15, verso 5, separado de mí, nada podemos hacer, mis hermanos. Que siempre Jesucristo nos esté llevando de su mano. Que Dios, mis hermanos, añada bendición a su palabra y paz en sus corazones.